Por favor, tomen asiento. Buenos días. Tengan a todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctor Uribe, por la invitación a tratar de moderar este panel. Y digo tratar porque pues, los panelistas realmente, no sé si sean moderables, pero no necesitan moderación en todo caso. En efecto, creo que es un panel que nos va a permitir empezar a llegar a fondo sobre este tema importante, como aquí se ha dicho, y yo solamente quisiera resaltar a manera de introducción dos aspectos que me llamaron la atención cuando estaba sentado ahí abajo hace unos momentos. Si vemos el logotipo de la Clínica Mayo, donde yo tuve el privilegio de entrenarme como psiquiatra y luego como investigador ya hace muchos años, tiene estos tres escudos, y a mí me enseñaron en la Clínica Mayo que esos tres escudos significaban las tres bases sobre las cuales está sustentado el trabajo y la mística de la clínica. A los lados, en la parte de izquierda y derecha, están lo que representaría la enseñanza y la investigación, y al centro, el eje del trabajo que siempre ha sido en la Clínica Mayo, que es la calidad y la atención prioritaria del paciente. El paciente va siempre por delante. La enseñanza y la investigación están al servicio del paciente. En aquella época no se hablaba como se habla ahora de seguridad como tal, el concepto no había sido formulado con esta claridad, pero ahí estaba la preocupación y el interés. Y si vemos el lema de Médica Sur, me parece que también está contenido. Excelencia médica, pues no nos habla más que de calidad. Al fin y al cabo, la excelencia es esa búsqueda permanente de la calidad, hacer las cosas lo mejor posible y tratar de hacerlas cada vez mejor. Es como se define, o como yo defino la excelencia. Y la calidez humana, pues creo que lleva implícita esa preocupación por el paciente. Ahí están, pues, los elementos dichos de una manera no tan clara como ahora nuestros panelistas nos lo van a poder aclarar. Ya han sido debidamente presentados y yo empezaría por hacerles un par de preguntas de carácter general para enmarcar la discusión. Les pediría que fueran lo más breve posible en sus respuestas, con el ánimo de que podamos interactuar primero entre nosotros y después con el público. Quizá valdría la pena que nos dijeran en sus propias palabras qué se entiende hoy en día por seguridad del paciente, cómo lo formularían. Y aunque pareciera no tan importante, creo que sí lo es, para enmarcar la discusión, una segunda pregunta. ¿Por qué en estos tiempos de tanta tecnología, de tanto avance científico, de tanta preocupación por los costos de la medicina, se vuelve tan importante la seguridad del paciente? Parecería que en las preocupaciones que tuviésemos quienes estamos al frente de la docencia o de la atención o del cuidado de los pacientes, no necesariamente sería un tema que fuera prioritario. Bueno, pues ahí les dejo estas dos preguntas para escuchar sus primeros comentarios y empezamos en el orden en que han sido presentados. El director de la Facultad de Medicina, doctor Fajardo. Muchas gracias, doctor de la Fuente. Muchas gracias al doctor Uribe por la invitación y la posibilidad de participar en este aniversario 37 de una de mis casas de Médica Sur. Quisiera yo recordar brevemente que cuando el doctor de la Fuente fue secretario de Salud, inició dos cuestiones sumamente importantes, a mi juicio, para la calidad de la atención médica y para la seguridad del paciente. Y me refiero yo justamente a la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que a lo largo de los años ha generado una cantidad importante de recomendaciones sobre seguridad del paciente, y me refiero también a la certificación de hospitales, donde Médica Sur justamente es un líder internacional en la certificación de establecimientos de salud,
Y estos dos hechos, estas dos acciones de política pública del doctor de la Fuente dieron marco a muchos de los aspectos que hoy vivimos en el país sobre calidad y sobre seguridad del paciente. La definición clásica, digamos, de calidad nos habla justamente del máximo beneficio del paciente a un menor costo, y algo muy importante, esta definición de Don Abedian, nos habla también del menor riesgo. Entonces ya desde la propia definición de hace muchos años, nos habla ya de la importancia de la seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente la podríamos definir, yo creo, como la ausencia de daño en el proceso de atención médica. Yo creo que con esto así tan concreto, digamos, tan sencillo como la ausencia de daño en el proceso de atención médica, en el caso de Médica Sur, de la atención médica hospitalaria, creo yo que podría ser un buen marco para iniciar la discusión. Doctor Torre, ¿qué le parece esta definición? Bueno, yo voy a ampliar en otro sentido. Yo estoy de acuerdo y me parece el comentario de Germán perfecto. Yo quisiera a lo mejor partir de la base que cuando hablamos de seguridad, todos queremos lo mismo para los pacientes, si bien lo dijo el doctor Narro. Yo creo que el concepto teórico de buscar seguridad para el paciente nadie lo va a debatir. El tema es cómo poder hacer en las instituciones prestadoras de servicios públicos o privadas, cómo detectar las oportunidades para evitar los errores, los accidentes, las infecciones, qué procesos tenemos que hacer, cómo educamos al personal para hacerlo. Y hay retos muy importantes en las instituciones públicas y las privadas. Yo creo que decir, queremos seguridad, todos queremos, pero realmente todos queremos es distinto. La gente, tenemos ciertas tendencias, ciertas prácticas que cuando queremos organizacionalmente poner barreras de control, nos obliga a establecer procesos en donde tenemos que ejercer cambios importantes organizacionales o en la práctica, tanto de enfermería como de farmacia como de personal. Y hay retos dramáticos en las instituciones privadas y en las públicas que pueden ser muy distintos. Por ejemplo, en una institución abierta, privada, tenemos el reto de una población de médicos enorme que ponerlos de acuerdo en procesos de seguridad es un reto importante. A lo mejor tenemos retos en la formación de enfermería, en los procesos de farmacia, en la habilidad de quien está haciendo farmacovigilancia pueda proveer mecanismos de seguridad en discusiones con residentes y con los médicos. Y a lo mejor las instituciones públicas hoy no todas tendrán el mismo acceso de personal. Entonces, yo creo que la pregunta fundamental es, sí hay que ponernos de acuerdo en qué significa seguridad. Tenemos que tener transparencia en indicadores porque eso es vital. El doctor Michel bien lo decía. Y hay pocas instituciones que publican. Yo no sé si Médica Sur es la única, pero ciertamente no hay muchas. Y eso es un reto importante. Sin transparencia yo creo que no vamos a acercarnos a seguridad. Entonces, a mí me gustaría que encontráramos un puente común para establecer estrategias que nos permitan tener procesos no negociables que apliquen al sector público y privado, que tuviéramos indicadores de calidad, porque, es decir, queremos calidad, todos queremos, pero calidad no es nada más un concepto teórico, es cómo lo aprendemos a vivir en una forma metódica y ordenada, que se convierta una cultura, no que se convierta una posición teórica, que es muy fácil decirlo. El cambio cultural, organizacional, tanto en el sector público y privado, yo creo que es el reto grande. Y podemos hablar más de ese tema. Yo creo que ese sería el factor más importante de cambio. Muchas gracias, doctor Torres. Doctor Ting, es un gusto tenerlo con nosotros. Hablando de retos y de desafíos, en su experiencia en la Clínica Mayo, ¿cuáles son los principales desafíos, los retos que encuentra cotidianamente para avanzar en la seguridad del paciente, considerando ya el largo camino recorrido que traen? Yeah, I think, thank you. I'm delighted to be here. I am honored that your country and your city and your hospital has welcomed me and our team. I think I would like to start with thinking about this from our patient's perspective. I would like to reframe thinking about patients as not patients, not customers, but as people. Because every one of these people is someone's mother, father,
brother, sister, son, or daughter. And as we think about how we deliver quality and safety, as our first two speakers have pointed out, I think we should pledge a promise to every one of these people that we have the honor of interacting with, a 7-point pledge or promise, which is to give them the right care at the right place, at the right time, the first time, every time. Nothing more, nothing less. And if we can do that, then we've honored sort of that promise that how we would want ourselves or our loved ones, our mother, father, our brothers, sisters to be taken care of. And I think with regards to your second question about sort of the issue of cost and quality, I think many, in the United States, we spend more on healthcare expenditures than the rest of the world. And when I'm asked the question of how do you balance quality and patient safety versus the rising costs of care, I think that's a false choice to make, that we need to improve quality or sacrifice quality or decrease costs. I think it's a false choice because I think the third option is really to think about how we transform our culture, our delivery system, and how we actually deliver that care so that we can actually achieve the best quality and safety at lower cost. It's not either or. And with your specific question of the challenge we face at Mayo Clinic, I think the biggest challenge we face at the Mayo Clinic is how large we are. Spread across 3 major states and then the Mayo Clinic Health System, the Mayo Clinic Care Network, I think at Mayo Clinic, I like to think that we're excellent in everything. We have the best neurosurgeon or the best cardiologist, but are we the best everywhere and every time? Does the patient who come into one of our Mayo Clinic Care Network sites or Mayo Clinic Health System sites have access to the best knowledge and practice we have in cardiology or neurosurgery every single time, no matter what door they come into? Medica Sur, Austin Albert Lee, or Mayo Clinic Rochester. So I think the opportunity in front of us, which is a challenge, is how do we share that knowledge, spread that knowledge in a very efficient, effective manner, such that any patient with a heart attack coming into any of our affiliated sites can have the best and safest care. Muchas gracias, doctor Ting. Regresaremos a algunos de sus puntos un poquito más adelante fundamentales. Solo resaltaría en este momento uno para darle entrada a la doctora Zavala, que me parece muy importante que el doctor Ting asevera con mucha claridad. La calidad y los costos en una institución de salud no están reñidos, ¿eh? No es que hay que sacrificar uno en aras de lo otro. Me parece que es un tema fundamental. Y bueno, doctora Zavala, aquí en Médica Sur, que el tema ha estado presente desde hace algún tiempo, como nos decía el doctor Uribe, en una reflexión, digamos, objetiva y quizá un poco autocrítica. ¿Qué tanto han avanzado en Médica? ¿Cómo percibe usted el tema en general en el proyecto de Médica Sur? Bueno, primero que nada, sí, es importante saber la diferencia entre seguridad del paciente y calidad. La seguridad del paciente es tratar de disminuir, como decía el doctor Fajardo, a un riesgo mínimo y necesario la cantidad de errores que hay en una atención médica. Y la calidad son todos esos procesos que vamos a lograr con nuestra atención para llegar al resultado que queremos obtener. Y dentro de esto, evidentemente, está la seguridad del paciente. Para lograr esto tenemos que hacer un cambio de cultura organizacional. Efectivamente tenemos personalidades que vienen de manera muy heterogénea formada, tenemos enfermeras que se forman en diferentes lugares, tenemos residentes que han sido formados en diferentes sitios, tenemos médicos que son formados en diferentes sitios. Entonces, ¿cómo hacer que toda esta heterogeneidad realmente abrace la cultura de la calidad? Pues se tiene que hacer un cambio en la cultura organizacional. Tenemos que tener trabajadores comprometidos, hay que trabajar por pasión, tenemos que tener
institución que esté comprometida con la calidad, y esto no necesariamente quiere decir la parte financiera, porque la calidad cuesta, o sea, el decir que la calidad no cuesta, la calidad cuesta, pero ser una institución que está comprometida con la calidad y hacer que su gente se ponga la camiseta con la institución y con la calidad. Si uno tiene un adecuado ambiente organizacional, si uno tiene un adecuado ambiente de trabajo, si hace que sus trabajadores, sus residentes, sus enfermeras se capaciten y estén comprometidos con el proyecto, definitivamente es algo que se va a lograr. Creo que el secreto que ha hecho que Médica Sur sea líder en cuanto a certificaciones y sea un líder en cuanto a calidad y seguridad del paciente es precisamente el cambio de la cultura que ha habido en la institución. Gracias, doctora. Antes de hacerles una nueva ronda de preguntas, les pregunto si quisieran interactuar con alguno de los otros panelistas sobre algo de lo que cada uno de ustedes ha dicho, si tuvieran algo que agregar o que preguntarse entre ustedes o que refutarse entre ustedes, que también puede ser. No por el momento. No por el momento. No, yo quisiera expandir un poquito en el comentario de la doctora Zavala, porque yo creo que ese es un tema fundamental. Si hablamos de calidad y seguridad dentro de instituciones hospitalarias, si el liderazgo administrativo, médico, no son ejemplo de calidad, la cultura no cambia. Yo les voy a dar un ejemplo, me da pena decirlo, pero en nuestros hospitales, tenemos 2 hospitales chiquitos en Monterrey, chiquitos son grandecitos. Pero en nuestros hospitales teníamos una incidencia de lavado de manos de todo el personal, no era superior al 50%. Fatal, terrible, pésima. Y desde que los años que yo llevo en Monterrey, la gente decía, queremos calidad, el lavado de manos es importante, a veces vas a una junta, el lavado de manos ni le pongan atención, la gente se lava las manos. Entonces dijimos, vamos a medir constantemente, nos inventamos gente que ve ahí, ¿cómo le llamamos?, como mystery choppers, ¿verdad? Gente que va ahí, se para, luego tenemos lectores electrónicos. Es un proceso que nos ha llevado años, pero constantemente, de todos los meses, medir los indicadores de lavado de manos por unidades, por pisos, por jefatura de enfermería, doctores, residentes, estudiantes, personal de apoyo y de soporte. Y ahorita les puedo decir con orgullo, después de 2 años tenemos un lavado de manos, no es perfecto, pero es superior de 90% en cualquier unidad. Y desafortunadamente los peores son los doctores. Pero los doctores son los peores. Tenemos 2,000 doctores que tienen privilegios en nuestro hospital. No viven la cultura nuestra. No me vayan a grabar, pero yo les voy a decir, lo vamos a reducir radicalmente. No podemos tener una institución comprometida con calidad y seguridad con 2,000 y pico de doctores. ¿Cómo haces para hacer un cambio cultural? Entonces, hemos hecho cambio cultural en los residentes, en los estudiantes, en los cuerpos administrativos en enfermería, pero tenemos una comunidad abierta que es un problema. Entonces, queremos lograr calidad, necesitamos hacer cambios culturales. El reto nuestro es diferente a instituciones públicas, claro, obviamente. Sin embargo, debemos ser más dinámicos, no necesariamente más recursos, pero ciertamente más rápidos, más dinámicos, con menos eslabones. Pero yo les diría, yo creo que lo que la doctora nos estaba comentando, yo lo apoyo 300%, porque los cambios tienen que ser culturales, tienen que venir de arriba hacia abajo, con ejemplo, no nada más con lenguaje, y requieren mucho tiempo. No se van a dar porque se para el doctor Michel y diga, quiero que la gente se lave las manos. Tienen que verlo lavarse las manos, tiene que lavarse las manos todos los días, tiene que estar en los pisos que la gente viene, y lleva tiempo el establecer cambio cultural. Ese es un ejemplo pequeño, pero de ahí te puedes ir a poner líneas centrales con ultrasonido, el usar equipo de protección, profilaxis de antibióticos, profilaxis de tromboembolismo, y nos podemos llevar más. Es un dolor de cabeza. Yo creo que el doctor Chong y a mí nos duele la cabeza todos los días con el tema, pero hay que trabajar constantemente en esos puntos. Muy bien. Doctor Fajardo, usted fue presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. A ver, aquí hay un tema que siempre a los médicos, sobre todo, les preocupa y les genera reacciones ambivalentes. La diferencia entre el error y la negligencia, que no es fácil, me parece, y que ambas tienen que ver con la seguridad del paciente. Desde la perspectiva que
tuvo usted como presidente de la CONAMED y ahora como director de la Facultad de Medicina. ¿Cómo ir trazando esos límites? ¿Cómo irlos transmitiendo a los estudiantes? ¿Dónde empieza uno y termina lo otro? Bueno, es una pregunta sumamente compleja. Sumamente compleja en el sentido de la formación propia del médico. Comentaba la doctora Zavala de la diversidad que tenemos en la cantidad de escuelas de medicina en este país, la cantidad de escuelas de enfermería, y cuando los muchachos se reúnen, cuando los muchachos se juntan en la práctica clínica, en el internado y más adelante los que tienen la oportunidad en la residencia. Y ciertamente lo que vemos, lo que se observa, es que no se tiene en la formación de pregrado una cultura al respecto. No hay una formación explícita en la mayoría de las escuelas. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional se cambió el plan de estudios en el año 2010, siendo director el doctor Graue. Incluyó el doctor Graue varias asignaturas que tienen que ver justamente con calidad, que tienen que ver justamente con seguridad del paciente, que tienen que ver con profesionalismo, para que el alumno, tiene que ver con ética, por supuesto, para que el alumno, ante situaciones diversas, esté preparado en cómo enfrentar este tipo de situaciones. Una labor extra, digamos, que se ha hecho en la Facultad de Medicina para prevenir esto, y en varias escuelas de medicina, no solo en la facultad, pero en la facultad fue pionero siendo rector el doctor de la Fuente y director el doctor Narro. Se hizo el primer centro de simulación, que es para adquirir habilidades, para adquirir destrezas, es sumamente importante, sumamente trascendente en la seguridad del paciente. Desde hace un par de años, la facultad, y los traje con toda la intención, el año pasado publicamos un suplemento especial de la revista La Facultad sobre simulación y calidad de la atención médica. Esto fue del año pasado. Y este año, hace 15 días, publicamos otro suplemento que se llama La simulación, una propuesta institucional para la seguridad y la calidad de la atención médica. Es un trabajo realizado con la Secretaría de Salud, con el Instituto Mexicano de Seguro Social, con el ISSSTE, de cosas concretas. Pensamos que la calidad de la seguridad no es algo abstracto, ¿no? Es algo concreto que se mide y es algo además que es un blanco móvil, ¿no? Siempre se está moviendo, siempre va más adelante y hay que perseguirlo. Y en ese sentido de proponer, de hacer cosas muy puntuales, reunimos a los subcomités de diferentes especialidades, a 6 subcomités, las 4 básicas, más anestesia, más urgencias, para decir en qué momento, por ejemplo, un residente puede poner un subclavio. Bueno, los anestesiólogos dicen que después de pasar 10 veces acertadamente con el simulador, entonces pueden aplicarlo a un paciente. ¿Cuántas veces tienen que practicar en la realidad virtual para hacer una laparoscopía? Bueno, los cirujanos dicen que son 15, por poner un ejemplo. Y así sacamos este consenso académico de aptitudes que tiene que ver con la simulación y que tiene que ver con la seguridad del paciente, pensando que el residente en formación no practique, como sucede en muchos casos, en algunos sitios, no practique con el paciente, no haga sus pininos con el paciente, sino lo haga en los momentos de preparación que hay, tanto en el pregrado como en el posgrado y en la alta especialidad, que tienen que ver con cadáveres, que tienen que ver con modelos animales y que tienen que ver, sí, con simulación y con realidad virtual. Yo creo que es un trabajo que no se agota, que hay que preparar a los jóvenes en todo este proceso, sí desde el punto de vista técnico, sí desde el punto de vista de habilidades y destrezas, pero también algo muy importante que tiene que ver con el trabajo en la Comisión Nacional de Traje Médico, que tiene que ver con la confianza con el paciente y con su familia. Esta relación muy clara que debe existir entre el paciente, entre el médico y la posibilidad de entablar un diálogo correcto para comunicar diferentes situaciones. Muchas gracias. Parece que ha habido algún problema con la traducción del doctor Ting. ¿Are you all set? ¿Ahora sí funciona? Yeah, I can hear you now. Magnífico. Doctora Zavala, aquí otra vez, yo creo que es importante volver a la experiencia que uno va teniendo. En médica, ¿cómo nos decía el doctor Torre?
y de alguna manera el propio doctor Ting también, los médicos parece que somos los que a veces más resistencia, no sé si consciente o inconsciente, ponemos para cumplir con algunas de las medidas de seguridad del paciente que se sugieren. Incluso quizá que los residentes y que las enfermeras. ¿Cuál es la experiencia en médica? ¿Esto también ha ocurrido aquí? Digo, estamos aquí para tratar de identificar dónde están algunos de los problemas. A lo mejor debemos empezar por trabajar más entre nosotros, los médicos, y pontificar menos y asumir más nuestra responsabilidad. Pero ¿cuál es la experiencia en médica? Bueno, creo que la experiencia en médica es muy similar a la que tienen en Monterrey. Hemos logrado permear esta cultura de la calidad en la organización. Sin embargo, sí tenemos médicos que vienen de diversos lugares con diversas formaciones y de pronto ha costado un poco de trabajo, sobre todo el trabajo en equipo. Cuando un hospital tiene una cultura de la calidad, esto implica un trabajo en equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es el médico solo. Es el médico, es la enfermera, es la gente de farmacovigilancia, es la parte de nutrición, es un equipo. Entonces, como bien ha dicho el doctor Narro en su discurso inaugural, la medicina ha cambiado, la medicina no es la misma de los años 80 a la medicina que tenemos ahora. Y los médicos que se formaron en esos tiempos, no fue o no es tan fácil hacerlos entender por qué viene alguien de farmacovigilancia y me dice que mi prescripción no está bien. O por qué viene alguien de farmacovigilancia y me dice que la dosis que estoy dando de antibiótico no es la correcta. O por qué viene alguien de nutrición y me dice, bueno, las calorías probablemente en este paciente, etcétera, etcétera. Creo que nos ha costado adoptar, al igual que en Monterrey, esta cultura en la parte de los médicos, como decimos, tratantes, pero se ha logrado hacer poco a poco y en Médica Sur tenemos muy claras estos estándares y estos indicadores y la verdad es que el Departamento de Calidad que está liderado pues, por Elsa Juárez y por el doctor González Chón en la parte de la dirección médica han logrado permear esto hacia los médicos tratantes. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo, es increíble pensar pues, que la gente no se quiere lavar las manos, ¿no? Bueno, ahora empezamos como ustedes en un 40% y ahora también orgullosamente estamos por arriba del 90% de lavado de manos en toda la institución. Creo que es importante medir, creo que es importante que haya transparencia, probablemente que en un inicio no se tome como punitivo, porque a la gente le da miedo, chin, me van a medir. Entonces, si me van a medir quiere decir que a lo mejor me van a castigar, no, probablemente esto no tomarlo como punitivo, sino permear a la organización que esto es para que nuestra razón de ser, que es el paciente, esté seguro en nuestro hospital. Entonces sí nos costó un poco de trabajo, al igual que en Monterrey, pero creo que hemos logrado avances muy importantes en este aspecto. Y ojalá que medidas como las que nos platica el director de la Facultad de Medicina, que no se tomaban en las escuelas de medicina, la verdad es que no nos enseñaban esto, pues vayan también teniendo un impacto en el médico graduado que ya llegue con menos resistencia ante estas cosas. Doctor Ting, platíquenos un poco en detalle, si usted quiere, de los protocolos que tienen en la Clínica Mayo que más les han ayudado a avanzar en este tema de la seguridad del paciente. Por ejemplo, ¿qué pasa en la Clínica Mayo cuando se detecta un error? Debe haber un protocolo, cómo se procesa, cómo hacemos que esos problemas retroalimenten al sistema. ¿Por qué no nos platica un poco cómo lo hacen ustedes? Podemos aprender mucho de ello. Thank you. I think I agree with what's been stated. When there is an event or a mistake, we try to, at the Mayo Clinic, apply what we call a fair and just culture approach to addressing that mistake. So what does that mean? So to apply a fair and just culture, you first ask what failed about the system or process that a clinician, a doctor or nurse failed and made a mistake. But you want to first analyze where in the system or processes could we have made it safer and better for the clinicians, make it easy for them to do the right thing. And that's what the systems and processes analysis should do. The second thing is you have to deal with the person that's involved. And
when you start investigating an event, the first thing I ask my team to do is suspend all your prior beliefs about this person. You may love them, you may not like them, but that's not the issue here. You're trying to understand what happened at this event. And you're trying to categorize this event into 3 buckets. 1, if it truly was a mistake, an error, we administered the wrong medication. We gave the wrong blood product to the wrong patient. It was a clear mistake made by someone. Then that's an opportunity to teach, to coach, to mentor that specific person. And understanding that that person probably feels really, really badly about it as well. And we recognize in the United States there's a concept of the second victim, because there have been nurses and other clinicians who've actually taken their own lives because they felt so badly about the mistake they made in the healthcare setting. The second bucket is risky behavior. Risky behavior is when there's clear policies and protocols that already exist at your hospital, like hand hygiene and washing your hands. And one doctor consistently is at 50%, where there's others at 90%. Well, that requires a little bit more tougher coaching and conversations, right? But it's still an opportunity for say, hey, what don't you understand about this policy? What don't you agree about it? Can you inform us what would make it easier for you? And it's beyond just coaching and mentoring. It's a little bit more sort of authoritative. Let's try to get from point A to point B. The third bucket is what we call reckless behavior. So someone has been coached, someone has been mentored, someone has been spoken to, and someone consistently ignores the policies and procedures and protocols, what's accepted behavior in your hospital. Well, that requires corrective action. That's someone that doesn't fit within your organizational culture. And having that sort of approach permeate the entire organization. So at the Mayo Clinic, we believe that's an important attitude. It's not knowledge or skills. It's an attitude every staff has to have. And we try to bring that as part of new employee orientation. So whether every new hire undergoes a program in education for these kind of behaviors and how we deal with them. And we deal with them in an open, transparent manner so that it's seen. It's not hidden. It's very open. It's very transparent. So people see how we deal with these mistakes and errors so that there's no special favors or we're not trying to hide anything, because that builds trust. I actually, we talk about doctors a lot here, about we're the ones not complying, we're the ones not doing things. I think it's not that simple. I think we physicians work in a very noble profession. How many people run into the eyes of danger, be it the Ebola crisis, a hurricane, or a natural disaster? Doctors do, nurses do. So I think as we try to implement some of these patient safety and quality initiatives, it is very, very important to to clearly state to the physicians and clinicians and nurses the why question. Why do we want you to wash your hands? Why do we think it's important? And if I haven't explained that to you in a way that you understand and agree with, then I fail. Because if you don't understand why it's important to wash your hands, or don't believe it, or don't agree with it, why should you do it? And I should do my best to show you data and evidence that washing your hands actually decreases health-acquired infections. If I can't make that linkage, then you have a valid point, and I need to do those studies. Hay que persuadir en lugar de imponer. Parece que es parte de las buenas recetas que nos dan. Doctor Torre, desde su perspectiva, ahora otra vez vuelvo al tema más educativo. En la parte formativa del personal de salud, ¿estamos haciendo lo suficiente para ir generando esta cultura, este cambio de cultura que de todas maneras tendremos que seguir promoviendo en el sistema de salud, sea público o privado? Y si no estamos haciendo lo suficiente, en su opinión, ¿qué falta? Bueno, yo creo que falta mucho, pero déjeme darle algunos ejemplos porque yo creo que Germán tocó una parte muy importante. El tema del simulador no es solamente el aprendizaje de la habilidad, sino es el mensaje cultural que el paciente hay que respetarlo, que con el paciente no se aprende. Entonces yo creo que para mí el mensaje más importante que le damos a los estudiantes o residentes cuando decimos, oye, hay que aprender en el simulador, si oye, el paciente se respeta,
no es un instrumento de aprendizaje el paciente. No quiere decir que no obtengamos habilidades en la interacción con el paciente, pero no está ahí para que yo aprenda, está ahí para ser sanado, para tratarlo, y yo soy parte de un equipo que participe en ese proceso educativo. Yo les decía, ese mensaje para nosotros ha sido muy importante en el Tecnológico de Monterrey, porque veníamos de una cultura todavía en donde la gente percibe que el paciente es para aprendizaje, y nosotros hemos creado un mensaje totalmente distinto. Y el simulador es una estrategia importante hacia ese mensaje. El segundo, el mayor supervisión en la actividad docente es otro mensaje muy importante. Y el que el estudiante y el residente es miembro de un equipo en un diferente escalafón. Nosotros tratamos de hacer que el estudiante se sienta miembro de un equipo, no es un pegoste. El residente no es mi achichincle, es un miembro de un equipo que tiene una responsabilidad a cierto nivel, y conforme va durando su responsabilidad va creciendo. Entonces, esos son mensajes muy importantes. Yo te diría, el tercer tema crítico importante es que desde la etapa formativa el estudiante o el residente participe en todos estos procesos de mejora continua. Por ejemplo, nosotros tenemos en la práctica hospitalaria revisión por pares. Tenemos los comités de morbimortalidad, pero la revisión por pares es un tema muy importante. Tenemos, yo les diré, unos 7 años habiendo instalado comités de revisión por pares en áreas críticas para nosotros y estratégicas, cardiología, neurología, oncología, en donde involucramos al estudiante y al residente con confianza. Los estudiantes, francamente, recientemente no lo habíamos hecho. A los residentes que participan en las áreas involucradas, los hemos metido a participar. Sin embargo, el hacer revisión por pares, en mi experiencia, y voy a hablar en particular en los hospitales, ha requerido un proceso formativo en donde los doctores que están participando no sabían cómo trabajarlo porque nunca lo vivieron. Y entonces teníamos grupos que en el proceso de revisión por pares, pues es la vendetta en contra de. Otros que son los amigos, pues de un sentido proteccionista, y no hemos tenido la madurez. Yo se los digo, si a mí me preguntas, oye, el proceso de revisión por pares para nosotros funciona perfecto, yo les diría, en algunos casos mejor que otros, pero en general no tenemos la madurez, pero hemos ido avanzando en un proceso que no existía. Entonces hoy tenemos residentes que forman parte de un grupo y que saben que su actividad profesional está auditada por miembros de la misma comunidad. Yo creo que para ustedes va a ser algo muy sencillo, porque a lo mejor vives una cultura que tiene 40 años haciendo revisión por pares, pero en los hospitales mexicanos, con la cultura mexicana, que es difícil para nosotros mexicanos hablar de frente de problemas, este es un tema dramáticamente distinto. Entonces, en este proceso, ¿cómo hemos hecho la parte educativa para estudiantes y residentes? Simulación, una participación activa del estudiante en el proceso educativo, en el paciente, viendo al paciente no como un instrumento de aprendizaje, sino como un paciente que está ahí para restablecer su salud con el respeto que eso le merece. Y tercero, la participación activa de estudiantes y residentes en comités y en revisión por pares. Hemos tenido, por ejemplo, un éxito, creo yo, importante en área cardiovascular, en donde decidimos que en nuestros hospitales no tenemos un gran volumen cardiovascular, no se opera cirugía cardiovascular si no pasa un comité. Y en el comité están estudiantes y residentes, y ellos ya aprenden a ver que el doctor, que es el responsable del paciente o el cirujano, no puede tomar una decisión unilateral. Y allí están las enfermeras, están estudiantes, están residentes de multiespecialidades, algunas veces vienen las nutriólogas, y la decisión del paciente se forma en comité. Entonces, ese proceso de aprendizaje, yo les diría, van sumando a una cultura nueva que va a permitir mayor apertura a cambios organizacionales que no teníamos. Y es difícil, porque no es un tema de decreto, no, pues es un tema proceso de cambio cultural. Pero es un punto muy bueno de la revisión de pares, de más el trabajo en equipo, porque, y ahorita quiero que nos diga la doctora Zavala su opinión sobre los residentes como factores de error, porque hay algo que yo encuentro, digamos, a veces un poco paradójico, no sé qué piensen ustedes los panelistas. Los mejores hospitales del mundo son aquellos que dedican parte importante a la enseñanza, son aquellos que tienen
muchos residentes. De hecho, la Clínica Mayo, no sé si todavía sea, pero durante años fue la escuela de graduados más grande del mundo, ¿no? Y así lo señalaban, y es quizá una de las instituciones cuyo prestigio se sustenta en buena medida por el bajísimo porcentaje de errores que se cometen, el bajísimo porcentaje de denuncias que tiene en su contra, de demandas. Entonces, por un lado, sí, mucha atención con los residentes, pero por otro lado, parece que los residentes y el proceso de enseñanza en sí, como lo explica el doctor Torre, puede convertirse en un factor que realmente sea el que nos ayude a cometer menos errores por la discusión, por la revisión de pares o por lo que nos puedan decir la doctora Zavala y el doctor Fajardo, que seguramente tienen más experiencia que yo. Bueno, primero que nada sí decir que todo esto efectivamente viene y tiene un problema de fondo, ¿no? La formación en las escuelas de medicina es muy heterogénea. Nada más, por dar una cifra, el Consejo Mexicano de la Acreditación de Educación Médica, tenemos 158 por lo menos escuelas de medicina registradas. De estas 158, solo el 47% están acreditadas. O sea, solo el 47% están demostrando que tienen un sistema de educación que tenga lo mínimo indispensable o que cumpla con lo mínimo indispensable. Entonces, ya desde ahí tenemos un problema. Entonces, estamos formando médicos de una manera muy heterogénea. Después esos médicos llegan a los hospitales y cuando son hospitales que están comprometidos con la calidad, ahí viene pues la primera sorpresa y el primer encuentro que tienen estos futuros residentes o estos internos con el hospital. Lo que sí se ha visto es que efectivamente los hospitales que tienen academia están más comprometidos con la seguridad y con la calidad del paciente. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen esta parte de Better Models of Care en los hospitales académicos, y lo que se ha visto es que en los hospitales académicos probablemente haya menos errores porque muchas de las veces los residentes son el primer contacto con el paciente. Entonces, si es nuestro primer contacto con el paciente, este residente esperamos que esté bien preparado. Número 2, el residente aporta a la investigación que tiene un hospital, aporta para que el hospital investigue, para que el hospital haga innovaciones, para que el hospital trabaje. Número 3, para que el residente tenga una buena docencia, pues tenemos que hacerlo de acuerdo a la medicina basada en evidencias, quiere decir que tenemos que hacer las cosas bien y que le tenemos que enseñar bien. Y no solo en evidencias, también en esta parte del currículum oculto en el que tiene que ver el profesionalismo. Ahora ya le quieren cambiar el término a profesionalidad, como ustedes le quieran llamar, profesionalismo o profesionalidad, pero también tiene que ver esa parte del currículum oculto y no solo la medicina basada en evidencias. Y evidentemente queremos que el residente trabaje en un adecuado ambiente laboral porque ese residente lo vamos a captar y vamos a capturar nuestros talentos para que haya este recicle necesario en un hospital. Entonces, si el residente se forma en un ambiente de calidad, evidentemente los hospitales que son académicos tienen menos errores, efectivamente. Tienen a lo mejor un poco de más gastos. Por ejemplo, se ha visto que los hospitales que tienen residentes probablemente tengan, sobre todo al inicio de la residencia, un mayor número de gastos. Los residentes que están aprendiendo suelen pedir, por ejemplo, más estudios a los pacientes, ¿no? Suelen pedir más estudios para lograr llegar al diagnóstico que quieren, y se tiene entonces que gastar en supervisión, porque no es nada más recibir a los residentes, es que esos residentes efectivamente estén supervisados, porque orden dada no supervisada no existe. Entonces orden también, no dada. Exactamente, ¿no? Entonces también tiene que tener recursos para que haya una adecuada supervisión y profesionalización de los docentes. Nada más para decir, en Estados Unidos aproximadamente al año se gasta en hospitales académicos un presupuesto aproximado de 16 billones de dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, se tiene que cumplir con una serie de cosas, entre ellas los docentes, la profesionalización, la supervisión de los residentes, etcétera. Doctor Fajardo. A ver, yo quisiera hacer referencia en relación a esto, que es un tema bien interesante, que son residencias y seguridad del paciente. Referencia a un artículo que salió el viernes pasado, en Lancet, el día 8, así de manera muy concreta, que habla de privación del sueño, residencias
y seguridad del paciente. Y da unas cifras que me voy a permitir leerlas. Es un doctor Walker de la Universidad de Berkeley que dice que cuando un residente no duerme durante 34 horas, tiene 460% de posibilidades de cometer errores en el diagnóstico. 460 más posibilidades de equivocarse a la hora de hacer el diagnóstico si no dormiste 36 horas. Tiene 170 posibilidades, 170 de porcentaje de posibilidades de cometer errores quirúrgicos serios. Y dice que empezando en 22 horas de privación del sueño equivale a estar borracho, en diferentes grados, desde luego. Pero entonces se pregunta él si alguien se dejaría en su sano juicio valorar, diagnosticar, intervenir, operar por alguien que estuviera borracho, ¿no? Suponiendo que esto fuera similar. Entonces esto nos lleva a una serie de preguntas que nos tenemos que hacer como sistema. En Estados Unidos entiendo que son 80 horas que tiene que tener un residente en una semana, digamos, de entrenamiento. En otros países ha bajado hasta 16 horas, es lo que tiene que tener por día como máximo. Si nosotros como país, y la última, habría que cambiar la norma oficial, la última norma la hice yo ya hace algunos años, si tendríamos que revisar esta situación, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo guardias ya ABCD, ¿no? Desde hace 3 años, se cambió y ha sido paulatino, empezaron por las terapias intensivas, por los quirúrgicos, y esto ha ido cambiando. Esto lleva un mayor costo, desde luego, para las instituciones, ¿no? Requiere de médicos de base que supervisen y que acompañen al residente. Y desde el punto de vista académico nos preguntaríamos si el hecho de que no hagan guardias o hagan guardias menos seguidos no significaría que tenemos que alargar las residencias, ¿no? Para que tengan ellos entonces posibilidad de hacer los procedimientos que tienen que realizar en determinado número, como se plantea en los programas de estudio. Sí, creo que ese es un tema, hay publicaciones en un sentido y en otro, ¿no? Pero creo que es un tema que tenemos que discutir abiertamente y tomar decisiones. Sin duda, como lo estamos haciendo, y seguramente en el siguiente panel el doctor García Saizó podrá comentar más al respecto. Antes de pasar a la etapa de preguntas por parte de ustedes, yo quisiera hacerle una última pregunta al doctor Ting, porque a ver qué nos puede decir si sobre estas cifras que nos dio el doctor Uribe en su comentario inicial, que entiendo que son del Institute of Medicine, de las 40,000 muertes al año por error médico, más de 1,000 al día, ¿no? Algo así, es una cifra, es realmente preocupante. Primero, si les creemos a esas cifras o no, en su opinión. Supongo que viniendo de quien las publica hay que creerles, pero después que nos pudiera decir desde su perspectiva, ¿cómo es que en un país en donde la medicina está tan llena de mecanismos de certificación, de acreditación, de supervisión, de vigilancia? Yo creo que no hay otro país en el mundo que tenga más mecanismos de esta naturaleza, tienen esas cifras. Ahora, yo no sé cuáles serían las cifras en México. Si alguien las tiene, que nos las dé. Hace poco lo pregunté en la Facultad de Medicina y nadie supo. Yo creo que no existen esas cifras en México. Entonces, a lo mejor nos suenan mucho, muy grandes, pero no son tantas. Entonces, doctor Ting, en su opinión, su perspectiva, estas cifras reflejan esa realidad realmente, y esa realidad es muy preocupante, o dada la dimensión del sistema norteamericano, no lo es tanto. Yeah, you're talking about the Institute of Medicine numbers of Yes. 98,000 people are harmed by healthcare. And I think there's 2 ways to think about it. I think number one, it's probably the tip of the iceberg in terms of the mistakes that are actually made. I think if you think about 100 mistakes that we make in the healthcare environment, for example, there's probably thousands of opportunities at your hospital every single day for an error to occur. And there's probably hundreds that do occur every single day. How much of those hundreds actually reach the patient and cause a patient adverse event is probably can count on one hand or less.
But those hundreds of mistakes were made, and they just didn't reach the patient. So one way to think about it is this is a much bigger issue about these mistakes and errors that we make every single day that don't reach the patient, that we should start thinking about how do we fix these near misses or address these near misses. I think the other way to flip side to think about this 98,000 is not all of them are unavoidable. Amongst the 98,000, maybe half of them or more are truly preventable complications. They're things that my team or I could have done or done something differently to prevent this complication. But there are complications that are not avoidable. When we do high-risk procedures and we tell the patient that there's a 20, 30, 50% chance of a major adverse event, well, it's going to happen 50% of the time. And that's not a reason not to do these high-risk procedures. So I think it's a double-edged sword, and we have to realize both sides could be argued. I would like to go back to the comment that was made about sort of, certification, the impaired physician because of lack of sleep, and the mistakes that are made. I think one of the challenges, not only does healthcare delivery, doctors and nurses, we have to transform our culture. I think the whole certification and regulatory system has to transform as well. And by that I mean, most of the regulatory and certifications are sort of baseline thresholds. They're very basic. They're not markers of excellence. They're markers of basic competency. So what do I mean by that? There are 5,000 hospitals in the United States. 99.99% are certified by the Joint Commission as eligible to charge Medicare for reimbursement. 99.99%. So does that mean all of them are excellent? No. So I would argue that certification by the Joint Commission, certification by JCI, certification by regulatory agencies are a basic threshold. They're not markers of excellence. In fact, the marker of excellence is not whether you have the fire clothing or the width of a hallway or the temperature of a fridge. It's actually how do you solve problems? How do you actually learn from each other, Monterey to Medica Sur? How do you learn about the best techniques and best protocols? So I think that everything has to change in healthcare, not just healthcare delivery. I think the issue about these mistakes, and I think we've highlighted two major reasons or big buckets where these mistakes occur. One is the impaired physician or the impaired clinician. It could be a nurse who's sleep deprived. We don't know, just because they didn't work, we don't know what they did all night last night, and they actually might be drunk coming to work. So the impaired clinician is a real issue. And if we're in the healthcare profession, we need to actually care for each other. We need to identify it and figure out ways that we can help each other. I think the other reason why mistakes often occur is when we encounter an emergency situation in an operation or procedure, or we encounter something we didn't expect. For example, we're going to do an appendectomy, and we open up the bowel and we see colon cancer. We didn't expect that. Or it's a really, really sick cardiogenic shock patient that comes in. That's the setting where mistakes occur. And I think the transformation education needs to be completely flipped around how we educate. In the United States, my daughter's educational program is a flipped classroom. She gets reading material, she gets problems to solve, she goes to a class of 20 other students, and they talk about the problem. There's no lecture, there's no teaching. So the next generation are probably better problem solvers than our generation of didactic teaching I learned from my supervisor as an apprentice. So I think that whole teaching and how we educate our people have to change. It could involve multidisciplinary teaching. The first time I interacted with nurses was the first time I started an internship. Why didn't I work with nurses or attend classes with nurses in medical school and nursing school? Because I think one of the things we miss in medicine is teamwork. Because if you have teamwork, then even if you have an impaired physician and impaired nurse that makes a mistake, there are other people to catch you. And I've experienced that myself. In an emergency situation where I'm in the cath lab doing an emergency angioplasty, my patient's having a VT arrest, coding hypotensive and shock, and I'm doing a stent of the left main. And then 10 minutes into the procedure, I hear a voice in the back of my room saying, "Hey, Dr. Ting, did you want to give heparin?" Well, I always give heparin during every angioplasty, but I've forgotten during this case. But my nurse, who's in the room, remembered. So that required two things. One, teamwork.
Two, a culture of safety where anybody felt safe to speak up and offer a suggestion. And that only occurs if the doctor and nurse respect each other and have worked together and understand sort of we're here to help that patient. So I think it's a whole transformation, and we're not there in the United States. We're trying, but medical education, nursing education, teamwork, all these things we're still working on as well. Pues muchísimas ideas en esta última respuesta del doctor Ting. Muchas gracias, realmente muy ilustrativo. Nuevos temas para las próximas reuniones, doctor Uribe, los problemas médicos de los médicos, el impaired physician. Pues es un gran tema. Déjenme decirles que en la Clínica Mayo se han ocupado de esto desde hace muchos años. Uno de mis maestros, M.J. Martin, se ocupaba desde hace muchos años, en los 70s, de proveer dentro de la propia Clínica Mayo apoyo a los médicos y a los residentes que requerían por diversos problemas médicos y psicológicos, y a las enfermeras, y tiene publicaciones que han sido clásicas, publicadas en los proceedings de la Clínica Mayo desde los 70s. Un último comentario de la doctora Zavala y luego preguntas del público, 3 o 4. Gracias, por favor. Yo quisiera doctora. agregar o poner un poco de controversia sobre los errores de los residentes y las horas de sueño. Efectivamente, si uno busca quality of care y académico o teaching hospitals, ¿no? En la mayoría de los artículos viene esta parte de la deprivación de sueño. Sin embargo, pues hay informes que son controvertidos y lo que se han dado cuenta es que no solo es la deprivación de sueño, porque de pronto empezaron a cambiar este número de horas, no, pues nada más 80 horas, o etcétera, y se dieron cuenta que de todas maneras en algunos sitios se seguían cometiendo estos errores médicos. Entonces, mucho tiene que ver, sí, el horario, pero tiene que ver con un ambiente propicio para el aprendizaje y un ambiente de aprendizaje en equipo. Tiene que ver a veces con la sobrecarga de trabajo, pero tiene que ver también con una supervisión inadecuada, de nuevo la supervisión. Tiene que ver con los conocimientos previos de los residentes, de nuevo escuelas de medicina, y lo más importante y lo que se ha visto en muchos de los artículos es que hay muchos errores que se cometen cuando hay problemas de comunicación con el staff de enfermería, con el staff médico, entre los propios residentes. Entonces, no solo es la deprivación de sueños, sino también son una serie de eventos. Y nada más, usted que pedía cifras, doctor, nada más agregar que en 2017 las quejas concluidas en CONAMED fueron de 12.586, 52% fueron de diagnóstico y tratamiento y 18% en la relación médico-paciente. O sea, el 20% de todas las quejas estaban directamente relacionadas con los estándares de calidad y las metas internacionales. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar entonces a escuchar algunas preguntas de parte del público. No tenemos mucho tiempo, así que les ruego que sean muy puntuales. Días de guardia, ¿quieres que te opere? Eso decía. Entonces a mí me dejó y reflexioné mucho. Regreso a México y sabía que algo iba a suceder con toda la inteligencia de la gente, nuestras autoridades. ¿Qué es? Cambiar ese paradigma en la formación educativa médica. A los que pertenecen a nuestra supervisión, y de esa manera, reforzando lo que decía la doctora Zavala, orden dada, no supervisada. Hombre, yo creo que a nuestros residentes nunca debemos dejarlos solos, siempre estar ahí, en donde ellos, seguramente al rato ellos van a estar, ellos trepados en nuestros hombros, o en sus hombros de ellos, irá gente trepada sobre sus hombros, porque el paradigma es ese. Y lo que ha caracterizado a nuestra medicina en México ha sido la de qué lugar ocupo en esa cadena de formación educativa médica. Yo recuerdo en mi internado en un noble hospital gubernamental, en donde la enfermera estaba por arriba la autoridad en cuanto a que yo era interno y me cuadraba a la orden bien dada que daba la enfermera. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario por aquí? Las enfermeras aplauden. Las enfermeras, ¿no? No questions. Sí, somos, no questions yet. Por aquí, por favor, para el doctor. No soy doctor, Juan Ramón.
Disculpa. Trabajamos contigo cuando eras secretario en hacer los planes maestros. Fuimos coordinadores de eso, de ese primer programa genial que ayudó mucho. Con razón te veía cara de médico. Un poco. No, mira, yo acabo de terminar mi presidencia de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. Y uno de los problemas que hemos estado revisando, inclusive en el congreso pasado que hicimos en noviembre en la Academia Nacional de Medicina, tiene que ver con la seguridad del paciente. Obviamente que todos los procesos que estuve escuchando por parte del doctor Fajardo, que además tiene a mi hija allí en la Facultad de Medicina, y del doctor del TEC de Monterrey, es que todos los procesos del cuidado, de la calidad, de evitar los errores, son en una parte. La otra parte que sería importante, y les preguntaría al panel, que es la reflexión acerca del espacio en donde el doctor actúa. Si no tengo una sala de cirugía donde el aire acondicionado no tiene los filtros adecuados, porque no se les cambian, porque desgraciadamente en nuestro país no hay recurso nunca para el mantenimiento, el recurso para la limpia de los gases medicinales, etcétera, etcétera. Ya no meterme en más problemas, pero yo pienso que debe de ser, como todas las cosas, una parte adicional que debe de existir y que es imperativa dentro del proceso de la calidad y de que el doctor, la enfermera, el camillero, etcétera, puedan ejercer su trabajo más adecuadamente. Y no se le dan ni los recursos, porque lo hemos visto inclusive, que cada vez han disminuido más en la cuestión de infraestructura y de mantenimiento. Pues no digo aquí en Medicasur, porque aquí es excelente ese manejo, lo conozco, pero en nuestras unidades, de 80 millones de mexicanos, no existe esa cultura o ese recurso que ayuda. Gran aportación. Y desgraciadamente, pues vemos los ejemplos, doctor, de que se mueren 15 niños en un área neonatal porque hubo algún problema o cosas de ese tipo, que yo creo que hay que tomar, la pregunta es tomar esa conciencia adicional a la conciencia del trabajo del médico. Muchas gracias. Sí, es una gran aportación. Vamos a ver qué dicen los expertos a la pregunta. ¿Qué tan importantes son los espacios en esta, idea de ir disminuyendo, evitando los errores médicos? ¿Los espacios juegan? ¿Qué tanto juegan en los errores que se cometen? Desde su perspectiva, quien quiera comentarnos su punto de vista rápidamente, porque el tiempo lo tenemos encima. Doctor Fajardo. Gracias. De manera muy breve, no hablamos nada justamente de aspectos, digamos, administrativos o gerenciales que afectan la seguridad del paciente. Y la parte arquitectónica, sin lugar a dudas, juega un papel importantísimo. Yo creo que aquí una de las cosas de mucho que hacer, que habría que hacer, es la certificación obligatoria. Si las instituciones, si los establecimientos de salud no cuentan con los espacios adecuados, con el mantenimiento adecuado, bueno, pues ese sitio no está habilitado para brindar servicio de atención médica. Entonces, yo creo que habría que dar pasos en ese sentido. Y algo también que no se mencionó es la parte administrativa, la parte gerencial de la atención médica. Hay muchos de los errores, por ejemplo, en la identificación del paciente, que tienen que ver con la propia gerencia. Muchas de las equivocaciones del paciente equivocado, que se le amputa una pierna, que se opera de otro lado, en fin, tienen que ver no con el acto médico propiamente, sino con la parte gerencial, la parte administrativa. Entonces sí hay mucho que no tiene que ver con el acto médico, que también tiene que incorporarse a los procesos de atención médica y los procesos de calidad y seguridad del paciente. ¿Algún otro comentario breve para no retrasar el resto del programa, doctora Zavala? Yo creo que este término entraría como el término de la calidad total, ¿no? En el que toda la institución o toda la organización
está englobada, desde la gente que está limpiando hasta el arquitecto que hizo el quirófano, hasta la gente de biomédica que le da el mantenimiento adecuado a los equipos, la gente de jardinería, los residentes, las enfermeras, los médicos. Creo que esto quiere decir calidad total, y es a lo que queremos llegar, ¿no? Que toda la organización esté permeada, desde que el que la construye hasta al que la habilita y al que la practica, ¿no? Doctor Torre, ¿algún comentario final? Brevemente, el Consejo de Salubridad General y el Seguro Popular tienen reglas muy claras para la certificación de ambos. Entonces, yo quisiera enfatizar el comentario del doctor Ting. El tener el Consejo es una cosa mínima. El Consejo de Salubridad General hoy es muy similar a JCI. O sea, tener el Consejo en la nueva versión es bastante similar a JCI. Entonces, yo creo que la pregunta fundamental es ¿por qué no exigimos más? ¿O quién debe de exigir que los hospitales públicos y privados estén certificados? Porque ese es un tema higiénico. O sea, yo creo que nos estamos viendo discutir algo que debería de ser la base, porque hablar de seguridad no es eso, ese es un bloque fundamental. Yo creo que la conversación que tuvimos aquí dentro de los hospitales es otro nivel de conversación que asume que teníamos esos estándares básicos. Yo creo que la realidad mexicana que está sacando, no el doctor, el arquitecto, es un problema real de México como país. Entonces yo preguntaría, pues, ¿quién es responsable de que levantemos ese estándar? ¿Es la Secretaría de Salud o es Desarrollo Social o es Derechos Humanos? No sé, ¿o es la PGR? No, en serio. O sea, no, la PGR no, por favor. Bueno, no sé. Pero yo creo que esa es una pregunta básica, fundamental. Muy bien, gracias. Doctor Ting, ¿algún comentario final de cierre de este panel espléndido, por favor? No, I agree with everything, and I have some comments to make Por favor. from the international context. I'll ¿Sí? make those from the podium. ¿Sí? Adelante. Yeah. Yeah. En su conferencia posterior. Muy bien. Bueno, pues terminamos en tiempo y forma, doctor Uribe. Muchísimas gracias, es un privilegio estar con ustedes esta mañana.